Padre eterno, te damos gracias, Señor, por un día más de vida que tú nos estás regalando. Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que tú nos das de reunirnos en tu nombre. Alabarte, Señor, congregarnos y gozarnos, Señor, de tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, que por Jesucristo, ese sacrificio perfecto en aquella cruz por nosotros, podemos estar hablando contigo, Señor, teniéndote como Padre, como nuestro Salvador, como aquel Señor que todo lo hizo para que nosotros seamos salvos y estemos en paz contigo. Gracias, Señor, y estaremos siempre agradecidos a ti, Señor, por esta causa. Dejamos en tus manos, Señor, la meditación de esta noche, para que tú la dirijas, para que tú guíes nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que nos des buena voluntad desde nuestro interior para recibirla, Señor, y así, Señor, poder obedecerla. Perdona nuestras faltas y pecados, Señor, y guíanos, Señor, en todo momento, como lo has hecho hasta ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, venimos el fin de semana pasado de haber celebrado la Pascua de Resurrección. Los mensajeros que nos dieron la palabra del Señor el fin de semana, uno se refería a la noche oscura, la noche más oscura, el momento más oscuro de nuestro Señor Jesús, que era el Viernes Santo. Qué difícil hablar de ese momento, porque hay congoja en el corazón del cristiano el de memorar el sacrificio que el Señor hizo en la cruz por nuestros pecados. Es donde recordamos con dolor y con gozo a la vez. Dolor porque fue por causa nuestra y gozo porque no podíamos hacerlo nosotros, no podíamos salvarnos por nosotros mismos, sino que Él se ofreció para nuestra salvación. Llega el domingo de resurrección, que celebramos con gozo y alegría. Él vive, Percy lo citaba bien, así se saludaban, era una alegría, era realmente un gozo en su corazón de Él vive. Y es lo que celebramos hoy, en este tiempo, que más adelante lo vamos a mencionar. El plan de salvación para nosotros en el tiempo que vivimos es tan sencillo. Lo podemos hacer tan corto al mensaje. El hecho de ver la cruz vacía detrás mío ya es un mensaje para nosotros. El Hijo de Dios, que vino al mundo, varón perfecto, que se dio en sacrificio por nuestros pecados, seres humanos pecadores, que era imposible llegar a Dios, imposible crear un lazo con ese Dios justo, perfecto, santo, pero que a la vez bueno, que nos envió a un Salvador. El hecho de ver la cruz vacía, que Él ya no está ahí y que ha resucitado y que nos convida y seremos parte de esa resurrección eterna, ya es un mensaje. Ya es suficiente para nosotros el sentir esta paz, el sentir ese gozo, el sentir la seguridad de que un día que cerremos nuestros ojos y partamos de este mundo, o venga el Salvador, cumpliendo así la última promesa que falta cumplir. Sabremos que estaremos cara a cara con el Creador. Ya no con miedo, ya no con la amenaza de un juicio, ya no temblando y temerosos de ver al Creador, sino en amistad con Él,
en una relación que para nosotros era imposible antes de Cristo, como de padre a hijos, como de amigo fiel, como de ese proveedor que en su fidelidad, en la fidelidad a su palabra, no los abandonaré, ni los dejaré. Es aquel que nos dice, nada podrá separarnos de ese gran amor que Dios nos tiene en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Fiel es la palabra del Señor, fiel es Él. Pero es fácil para nosotros hoy, que con esto simple, que con poquito, llegamos a la salvación. Pero un poco se mencionó en las prédicas anteriores la Pascua judía. El día que nuestro Salvador se entrega a morir en la cruz por nosotros, celebraban la Pascua judía. Y eso es lindo saber, es bueno recordar la historia de cómo viene la historia de la Pascua judía, porque eso nos va a ayudar a atesorar mejor la gracia en la cual vivimos. Nos va a ayudar a amar y a abrazar a Cristo, siendo que nosotros no lo merecíamos. No merecíamos una salvación tan grande, gratuita. La salvación, el Señor proveyó salvación constantemente en la historia del pueblo de Israel, a Israel, su pueblo. Dios era fiel a su pueblo Israel. Nosotros somos extranjeros, somos gentiles. No alcanzábamos esa salvación. Pero la gracia del Señor, el gran amor del Señor, la bondad de nuestro Dios, nos alcanzó mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y el conocer la historia de cómo viene, vamos a encontrar otro sentido y vamos a apreciar más a ese Señor Jesús que es nuestro Salvador. Por eso citamos el pasaje de Éxodo, que un poco se citó así por arriba el fin de semana pasado, la celebración de la Pascua judía. Haciendo un poquito de repaso de la historia, sabemos que llegan a Egipto con José, todo la descendencia de Abraham, a quien fue la promesa de tener ese lugar de reposo que era toda esa zona de Canaán. Llegan toda su descendencia, la descendencia de Abraham, de Isaac, la descendencia de Jacob, toda la familia de Jacob llega a Egipto con José. Pasan años, muchos años, y los esclavizaron los egipcios, con trabajo duro. Y el pueblo empezó a gemir, a llamar a Dios. Ya estaban cansados de ser esclavos de Egipto. Dios oye el clamor del pueblo y les provee un modo para salir de esa esclavitud. Fue en el llamado de Moisés, que Moisés se presenta al faraón, y ahí vamos a estudiar un poquito cómo viene. Moisés y Aarón se presentan ante el faraón, piden que los deje ir a adorar al Señor y a ofrecerle sacrificios. Y en el capítulo 5, versículo 2 dice, el Señor dice, después de esto Moisés y Aarón fueron a decirle al faraón, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo al desierto para que haga allí una fiesta en mi honor. Pero el faraón contestó, ¿y quién es el Señor para que yo le obedezca y deje ir a los israelitas? Ni conozco al Señor,
ni tampoco voy a dejar ir a los israelitas. Y me gustaba compartir esta por una sola idea. Ni conozco, ni quiero obedecer. Esa actitud que tuvo Faraón, actitud soberbia, actitud orgullosa, de autoridad, desafiante a Dios, el Creador, al Señor, a Jehová, para el pueblo de Israel. El Señor, el Creador de los cielos, la tierra y de todo lo que existía. Era extranjero, no era israelita. Y su corazón no quiso obedecer al Dios verdadero. Dice, ni conozco al Señor, ni tampoco voy a dejar ir. Desafiante a la voluntad del Señor. Y ahí comienza. Qué diferente que es para nosotros hoy. No somos israelitas y somos extranjeros del pueblo de Israel. Y qué diferente que es hoy nuestra realidad a que ese Cristo vino tanto por israelitas como por no israelitas, por toda la humanidad. Pero a la vez me lleva a pensar esas palabras, esa actitud de Faraón, que cuando estamos sin Cristo somos un poco así. Y aún a veces con Cristo tomamos actitudes faraónicas, podemos decir. Voy a hacer lo que yo quiero y no someterme a la voluntad del Señor, a la orden, a la palabra, a la voluntad, al anhelo, a lo que conocemos de Dios. Si estamos sin Cristo, iremos a condenación, tendremos la consecuencia. Después vamos a ver la consecuencia de esta actitud de Faraón. Después, la consecuencia fue que el Señor dictó sentencia para Faraón. Se dictó juicio, sufrimiento para Egipto a causa de la rebeldía de corazón de Faraón, de no dejar ir al pueblo. Pero a la vez, más adelante en el relato de la historia dice, yo haré, le dice el Señor. Ve y habla, porque mandó plagas. La plaga de la llaga, la plaga del granizo, la plaga de sangre. En distinto orden lo estoy mencionando, pero en sí plagas, sufrimientos al pueblo de Egipto. Y aún así Faraón no daba el brazo a torcer. Y hasta en eso el Señor dice, yo haré que endurezca su corazón. ¿No nos llena de temor de Dios? Que Él puede hacer, es soberano sobre el mundo entero y es soberano sobre nosotros mismos. Cuando tenemos una actitud negativa a lo que Dios dice, y Él puede actuar en su soberanía. Hasta puede hacer endurecer nuestro corazón para Él seguir actuando. Para el pueblo de Egipto eran castigos, eran sentencias, eran sufrimientos, pero eran señales hacia su pueblo, que era Israel. A causa del castigo a Egipto, eran señales maravillosas para el pueblo de Israel, porque a su pueblo el Señor protegía. A su pueblo el Señor sustentaba. A su pueblo el Señor cuidaba, guiaba, enseñaba y hacía la diferencia. Mostraba diferencia entre un pueblo pagano que no temía de Dios y al pueblo que Él había escogido, que era Israel, que Él amaba. Esa es la gracia del Señor que hoy nosotros gozamos, sin haber buscado, sin haber querido, sin haberlo pensado siquiera. En nuestra niñez,
¿Pensamos la dimensión de lo que es la gracia del Señor que hoy, a la edad madura que tenemos, podemos ver, podemos palpar, podemos testificar de esa gracia del Señor? No. Es más, ¿sabemos la manifestación de las bondades de nuestro Dios en los próximos años de nuestra vida? No, no las conocemos. Dios sí. Él es bueno. Él es fiel. Y esa fidelidad que mostró al pueblo de Israel, que era su pueblo escogido, su pueblo que Él había tomado de entre todas las naciones del mundo, así como estuvo fiel, así lo está con nosotros. Por eso está la historia. Por eso cobra sentido toda la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Cobra sentido y cobra valor cuando lo leemos con esta mirada, con la mirada a la gracia de Dios, a ese amor puro de Dios hacia nosotros, que nos rescató de una vida sin sentido, que nos rescató de la esclavitud del pecado, que nos dio paz, que si estábamos solos, abandonados, en tinieblas, nos sacó de ahí para traernos a un camino de luz, de seguridad, de paz, de tranquilidad, de confianza, a un ser que escapa de nuestra imaginación, todopoderoso, que va a proveer lo que necesitamos en el momento oportuno. Así como en el momento oportuno envió a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, proveerá de todo lo que necesitamos. Si nos proveyó una vida eterna en Cristo, ¿qué es lo que no puede hacer? Si el mundo entero es de Él, todo le pertenece. Después de todos los acontecimientos había una plaga aún mayor, un sufrimiento aún mayor que dice el Señor. No hubo ni habrá jamás sufrimiento tan grande. La muerte de los hijos mayores. No solamente de los hijos mayores, sino de todo primogénito, de la lectura que se leyó, tanto de animales, de bestias. Era un juicio, era una sentencia por la rebeldía de corazón de Faraón, y cayó todo su pueblo en esto. Pero para los israelitas proveyó salvación. No iba a morir nadie en ni una casa del pueblo israelita, de los hebreos. Porque el Señor sentenció a Egipto, pero dio salvación. Y esa salvación se trataba de ese sacrificio de los corderos que debían matar, que debían untar la sangre, que se mencionó el fin de semana pasado. Debían untar la sangre en los dinteles de las puertas, para cuando pasara el Señor, vería la señal, pasaría de largo y no entraría. Eso es lo que nos provee el Señor, salvación. Nadie tiene que morir. Es una hermosa noticia para nosotros, hoy. El Señor no quiere la muerte de nadie. Mi casa, mi familia, puede estar a salvo, puede ser salva. Solamente debo marcar mi hogar con la sangre del Señor Jesús. No voy a ser yo el instrumento de salvación para los míos, pero sí el Señor puede utilizarme para que en ese hogar haya salvación, como lo fue en aquel tiempo. Y debían hacerlo generación tras generación tras generación. Año tras año tras año, recordar, memorar aquel acontecimiento. Y cuando los hijos preguntaran a sus padres, papá, ¿de qué se trata esto? El padre debía tomarse su tiempo y explicarle y contarle. Esto lo hacemos recordando que cuando éramos esclavos de Egipto, el Señor proveyó un cordero, proveyó salvación a nuestra casa. Un sustituto, lo mencionó perfectamente. Eso es lo que menciona en las Escrituras.
un sustituto. El cordero era el sustituto. Debía morir el hijo mayor, pero había un sustituto, el cordero. El cordero moría por el de la casa. Y esto es lo que hizo Cristo. Solamente vamos a recordar y hacer ese repaso sobre la historia del pueblo de Israel. Año tras año, imaginen la sangre, los animales muertos, toda esa sangre derramada por tanto tiempo. El cumplimiento de ese día, la ceremonia, cómo debía ser, que da indicaciones de cómo debía ser la ceremonia. Todo un mandamiento, toda una ley. Y llegó hasta Cristo, llegó hasta Jesús. Ese sacrificio perfecto, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Llegó hasta ahí. El que cree en ese sacrificio perfecto de Dios que es nuestro Señor Jesucristo, todo esto queda atrás. Descansa de todo esto, que era una carga sobre ellos. Recordar año tras año, matar animales año tras año. ¿Cuánta sangre derramada? Y en Cristo se resumió todo. Fue una vez y para siempre. Incluyó a los israelitas que descansen y nos incluyó a todos nosotros que no lo merecíamos, que no éramos pueblo de Dios. Pero por la fe, por creer que Cristo es el Hijo de Dios, varón perfecto, que cumplió toda la ley, el mandamiento, los estatutos, en su conducta agradó a Dios. Se ofrece a morir en sacrificio por todos los pecadores, por todos aquellos que debíamos matar y derramar sangre. Esa promesa era para el pueblo de Israel. Nosotros estábamos fuera, estábamos perdidos, no teníamos oportunidad, a no ser que nos hagamos, en aquel tiempo nos hayamos hecho israelitas y cumplir toda la ley de la circuncisión y su costumbre y cumplir todos los ritos que había establecido Dios en el antiguo pacto. De otra manera no podíamos. Fíjense que en una de la ley dice, leyes acerca de la Pascua. En el 12:46, esta ley para la Pascua, ningún extranjero podrá comer del animal sacrificado. Era una sentencia para nosotros, no teníamos oportunidad. Pero Dios es tan bueno que nos tuvo en cuenta en el derramamiento de la sangre de aquel Cordero perfecto que recordábamos el fin de semana pasado. Pascua nos pasó por alto. No morimos, nadie tiene que morir. No quiere el Señor que el ser humano muera. No quiere la muerte del malvado, del pecador, del extranjero. Él quiere que nos convirtamos a Él, que creamos en ese Cristo Jesús, que creamos en su Hijo para nuestra salvación. El salmo que fue leído, voy a tomar un versículo, el 8 y el 9 dice, no hay dinero que pueda comprar la vida de un hombre para que viva para siempre y se libre de la muerte. No hay nada, no hay regalos, no hay ni siquiera nuestra conducta, no hay nada que podamos sobornar a Dios. Con nada vamos a comprar nuestra inocencia. Somos pecadores. Venimos de herederos de Adán y Eva, de desobediencia. Somos hijos de desobedientes, hijos de desobediencia. No hay nada que nos pueda salvar. Solamente creer que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo se dio a sí mismo, que Dios en su amor proveyó de nuestro Salvador, que es Cristo, que se entrega a morir por nosotros.
que derrama sangre. Ahí viene el derramamiento de sangre. Tenía que haber derramamiento de sangre. Y ahí se resumió todas las muertes. Todo esto que el Señor había ordenado al pueblo de Israel era solamente una imagen de lo que había de venir. ¿Y cuántos años pasaron? Pero Dios es fiel y cumplió. Lo mismo para nosotros hoy. Dios no cambió. Él es el mismo y no va a cambiar jamás. Lo que prometió, Él va a cumplir. En sus tiempos, no en los nuestros, porque no comprendemos. No lo comprendemos. Pero sí, en Cristo tendremos la paz de saber que hay un Dios perfecto, que hará lo que es perfecto en su tiempo, que es perfecto. La venida de nuestro Señor Jesús, que fue leído, es una promesa. Y Dios es fiel. Él va a cumplir. Cristo dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Él va a cumplir. Él cumple. Su palabra es fiel. Las Escrituras desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis nos demuestran de que Él es fiel, porque lo que dijo se cumplió. Vamos a leer algo al principio de las Escrituras. Y tal vez van a pasar páginas y páginas y páginas. Y vamos a encontrar el cumplimiento de aquella palabra que había dicho el Creador. Que nosotros son páginas. Pero los israelitas eran años. Años tras años tras años esperando el cumplimiento de las promesas del Señor. Pero las Escrituras nos corroboran que ese Dios es fiel y cumple. Cumple a su tiempo. Esperemos. Esperemos en Él. Vino ese Cristo, que es lo que recordamos el fin de semana pasado, y vamos a hacer un repaso así, por arriba de lo que nos relatan los evangelios los días después de aquel acontecimiento, de la crucifixión de nuestro Señor y de su resurrección. Él se presentó después en su resurrección, se presentó a varias personas. Se presentó a María Magdalena, se presentó a los caminantes de Emaús, y a los primeros que se presentó les dijo, id y anunciad, vayan y digan, el Señor ha resucitado. Palabras de Él o palabras de los ángeles. Vayan y digan, cuenten. Y así lo hicieron. Se llenaron de temor, se llenaron de gozo, fueron y contaron. ¿Qué hicieron los discípulos? No creyeron. En un principio no creyeron de la palabra de los que habían visto al Señor resucitado. Y esto lo relatan los 4 evangelios. Lo mencionan, o sea que es un detalle importante. No habían creído. ¿Cuántas veces nos pasa que un hermano testifica de su poder, nos testifica de una experiencia personal con Cristo, nos testifica nos cuenta que en tal situación o en tal caso o en tal momento el Señor se manifestó ahí, estuvo con él, lo sostuvo, le enseñó y no le creemos? Nos pasa porque somos seres humanos. Pero también en eso vemos que Dios es fiel. Hasta en eso vemos ese gran amor del Señor hacia nosotros. Esa gran bondad de Dios que nos muestra continuamente que todo el tiempo nos está buscando, que todo el tiempo nos está llamando, que todo el tiempo nos está atrayendo hacia Él. Diferente a Faraón que endurecía su corazón. En nosotros no hace eso. Nos ama de tal manera que en la libertad que tenemos de elegir, hasta aún en eso,
el Señor está ahí al lado nuestro y provee para nuestra salvación. Provee para nuestro entendimiento. Provee un encuentro personal con Él, como en aquellos que no creían. Se presentó el Señor. Vean, si es necesario toquen. Soy yo. Y derramó su paz. Paz, les dijo. A veces nos puede pasar de que no le creemos a los hermanos. Es parte de la humanidad que tenemos. Pero no tardará el Señor, que el Señor se va a presentar a nosotros y va a hablar a nuestro corazón y nos dará su paz. Porque Él nos conoce y Él nos ama y siempre va a procurar para nuestra salvación. En Juan, me gusta Juan, me quedo con ese evangelio, en el capítulo 20, 29. Si Mateo arranca con las bienaventuranzas, esta es una bienaventuranza que está en el final del libro de Juan. Y es cuando reprende a Tomás que no cree, dice, ¿crees? Le dice a Tomás, ¿crees porque me has visto? Y aquí viene la parte de la bienaventuranza. Dichosos los que creen sin haberme visto. Y ahí estamos nosotros. No lo vimos al Señor. Creemos. Simplemente creemos. Porque Dios en su bondad puso en nuestro corazón, dispuso en nuestro corazón a recibir el mensaje. A que podamos creer en el mensaje. Y después en Juan 20, 31 dice, Jesús hizo muchas otros milagros, señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna. Podemos conocer mucho más del Señor leyendo las Escrituras, escuchando las historias del Señor, verdaderas y fieles, que van a testificar y nos van a mostrar quién es Dios, cómo piensa, cómo siente, por qué decide una cosa y hace y actúa de tal manera. En las Escrituras vamos a ir conociendo a Dios. Pero ya sea mucho, ya sea poco, ya sea esto simple que conocemos del Señor que vino para nuestra salvación, es suficiente para que podamos creer y tener vida eterna. Mucho más hizo el Señor, que después termina Juan el capítulo. Si se hubieran escrito todo lo que el Señor habría hecho, no cabrían en todos los libros del mundo, de todo lo que el Señor había hecho. Pero esto está escrito para que podamos creer. Y al creer, tener vida eterna. Después viene en el final del Evangelio de Juan, viene una conversación con Simón Pedro, que es cuando le dice 3 veces, ¿me amas? Le pregunta a Pedro. Sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor sabe que lo amamos. El Señor conoce nuestro corazón. Conoce hasta lo profundo que hay en nosotros. Él lo sabe. Y aún hasta si no podemos expresarlo nosotros porque no sabemos y no está en nuestra capacidad como seres humanos, fíjense que el Espíritu Santo traduce al Señor lo que queremos decir. Porque somos torpes, somos seres humanos, pecadores,
finitos, insignificantes a un Dios tan grande, que a veces ni con palabras podemos expresar lo que sentimos, pero Él sí lo sabe. Y el Señor le dice: apacienta a mis corderos, pastorea mis ovejas. Apacentar es dar pastos, es alimentar. Pastorea es cuidar, proteger. Eso le estaba diciendo que hiciera. Y nos dice a nosotros. Ese Dios que nos ama a nosotros y que ama a nuestro hogar, porque así como a los israelitas amaba a la familia, cuidaba la familia israelita, también nos cuida a nosotros, también quiere lo bueno para nosotros. Cuidemos, apacentemos, protejamos a sus corderos, sus ovejas, lo que está a bajo nuestro cuidado, podemos decir. Cuidemos. No solo proveer de las cosas materiales, de lo indispensable que pueda necesitar para esta vida. Está diciendo de alimentar en lo espiritual. Debemos proveer a los nuestros ese alimento espiritual. Y para poder dar alimento espiritual, lo tengo que tener. Me tengo que preparar. Lo tengo que saber. Tengo que tener esa experiencia con el Señor para testificar y así proveer ese alimento espiritual a los que están conmigo. Y después, en Hechos que fue leído, es cuando el Señor asciende a los cielos y cuando le dice que recibirán el Espíritu Santo, que se quedaran en Jerusalén, que cuando llegara el Espíritu Santo iban a recibir poder. Ese poder es la autoridad, es esa capacidad que viene a nosotros para poder testificar. Lo que necesitamos. En aquel tiempo, el Señor proveyó con el mismo Espíritu Santo que bajó sobre ellos, hablaron en lenguas y les proveyó lo necesario para testificar de ese Cristo que había venido y que había salvación y perdón de los pecados de todo ser humano, de todo pecador, que había esperanza de vida eterna. Proveyó de todo lo que necesitaban. Lo mismo con nosotros. Lo que necesitemos cada uno de nosotros para poder testificar de ese Cristo resucitado, de ese Cristo que nos da esperanza de vida eterna, seguridad de vida eterna. Lo que necesitamos para poder anunciar, pidámoselo al Señor y Él va a proveer, porque de Él viene. No es ni nuestra fortaleza, no es ni nuestra inteligencia, ni nuestras capacidades como seres humanos. Esto es superior. Esto es algo extraordinario que viene del Señor. No es nuestro, es de Él. Viene de Él, porque viene con ese Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es nuestro, es de Él. Y con ese Espíritu que Él envía a nosotros, ese Espíritu Santo, viene ese poder, viene esas capacidades, viene esa autoridad, no autoridad humana, sino autoridad para anunciar y que le pertenece a Él y no es nuestro. Podemos decir que somos administradores de esas capacidades que el Señor nos da. No son nuestras, son de Él. Somos administradores. Y llevándolo a hoy, el texto las Escrituras nos relatan de que cuando tuvieron ese encuentro con el Señor, los primeros que lo vieron resucitado, se llenaron de temor y de alegría, de gozo. ¿Y acaso no pasa en nosotros?
después de tantos años de anunciarse ese evangelio, no es lo mismo, exactamente lo mismo, los mismos sentimientos. El haber tenido un encuentro personal con Cristo, al haber comprendido de ese Cristo resucitado, y que por ese Cristo resucitado yo tengo esperanza de vida eterna, que no me quedaré en la muerte, con los ojos cerrados, dormido con el sueño de la muerte, sino que un día iré a la presencia del Señor y estaré allá, con Él eternamente. ¿No me llena de temor de que hay un Dios a quien me presentaré y gozo a la vez de saber que no soy condenada, de saber que mis pecados quedaron atrás, que ya me lavó, que ya me limpió, que tengo paz? ¿Qué puedo decir que Él es mi amigo y va a salir a mi defensa? Me llena de temor de un Dios, pero a la vez de gozo, porque siento paz, siento seguridad de estar allá con Él eternamente. Hoy nosotros no contamos igual que el pueblo de Israel, igual que los primeros cristianos, con esa fidelidad de la presencia del Señor, ayudando, guiando, fortaleciendo, que proveía todo lo que necesitaban para poder anunciar. ¿No somos testigos de ese poder de Dios en nosotros a través de la fe que tenemos en Él? ¿De que Él está? Que siempre en todas las reuniones decimos: gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. No dudamos de que Él está presente. No dudamos de que nos acompaña desde nuestro amanecer hasta nuestro descansar a la noche y que nos cuida, que vela por nosotros mientras dormimos. ¿No descansamos en ese poder de Dios? ¿No es el mismo Dios? Sí. Y esto nos tiene que maravillar de saber que es una señal de Dios. Es un milagro de Dios. Que lo mismo que ese Dios que estuvo en Israel, lo mismo que ese Dios que estuvo con el pueblo de Israel, hoy está con nosotros. Como somos, en el grupo que estamos, a donde vayamos. Él es fiel. Él es fiel. Esto nos tiene que llenar de entusiasmo, de amar a ese Dios, de querer obedecerle, no a la ley, no a sus mandatos, sino a lo que Él es, a quién es Él. Un Dios amoroso, un Dios que provee, un Dios que procura nuestra salvación en todos los tiempos, en todo lugar, en cualquier situación, aún en nuestras debilidades. Y así como la primera iglesia tuvo ese mandato del Señor: id y predicar, y enséñenles. Id, predicar y enséñenles. Esa es la misma tarea que tenemos nosotros. Hay un versículo en 1 Timoteo 3:15 que dice: la iglesia es columna y baluarte, es la que sostiene y la que defiende la verdad. Esa verdad de que somos pecadores, pero hay esperanza de vida eterna, hay perdón de los pecados, gracias a Cristo Jesús, que murió en la cruz por mí. Esa es la verdad. Soy pecadora, pero tengo paz, porque Cristo me salvó. Ese es el testimonio. Eso es lo que tengo que ir a anunciar. Esa es la verdad. Eso es lo que tengo que defender y lo que tengo que sostener, en palabras y en hechos. Y ahí está la obediencia, en mis hechos. No es para salvarme. Nadie habla de la ley para salvarse, ya no. La ley solo nos mostró y nos demostró de que no podemos salvarnos. Nos demostró de que
estamos condenados por esa ley. Pero la obediencia a esa ley no es para nuestra salvación, sino que es porque amamos al Señor. Y así como tuvo compasión de mí y me salvó y me rescató, yo lo tengo que vivir, anunciar, testificar, vivir lo que Él hizo en mí, para que otro pueda llegar a la salvación, que está en la misma condición que yo, condenados a muerte, condenados al juicio eterno. Pero en Cristo somos salvos. Esa es la buena noticia, es la maravillosa noticia, y es lo mismo que se empezó a anunciar en los Hechos de los Apóstoles, en las Escrituras, hace tantos años atrás. El milagro del Señor, el poder del Señor manifestado en este mensaje, que es hoy, y estamos anunciando lo mismo. Y sentimos ese temor de Dios, ese gozo por estar en paz con Dios, y el deber, la actitud de cumplir con el deber. Y por último me gustaría compartir una oración. Una oración que viene acorde a la meditación. Que nuestro Señor con su gran poder nos conserve para gloria y honra de su nombre, y así poder ser instrumento útil en sus manos para el extendimiento de su reino, hasta dormirnos con el sueño de la muerte, con la esperanza de resurrección, o hasta su venida gloriosa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre sobre todo nombre, y nombre por el cual podemos acceder al Padre, a Dios Padre, en su nombre. Amén.